Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Diana Ankudinova de Rusia con su canción Ryushenka, Río en español. Bueno, parece que fue una actuación que ella hizo en un concurso, así que bueno, vamos allá directamente a ver qué es lo que me transmite. Ya saben que ya tiene un trocito de mi corazón, ¿no? Pero bueno, es esa parte. Моя реченька, ты течешь. Bueno, a mí no me gusta frenarla, pero esto va a haber que frenarlo, me parece de a trocitos. Yo voy leyendo la letra, ¿no? Dice, eres mi río, fluyes, pero no te estremeces. Y ella está formando parte de esa naturaleza, está haciendo los sonidos de la naturaleza, ella es parte de la naturaleza, como está vestida es parte de la naturaleza, es como parte de un árbol. Yo veo una madera, un árbol como con telarañas que le están colgando, como si ella hubiese de alguna manera caído en el medio de ese bosque y obligada a ser parte de ese bosque donde está viviendo en este momento y se tiene que adaptar como sea. Por eso se está tratando de comunicar con esa voz tan especial que tiene. Recién escuché el viento, por ejemplo, sonar, obviamente con sus graves, que ya sabemos, con sus armónicos y sus agudos, que no se escuchan los armónicos, pero son unos agudos hermosos que tiene ya. Acá tendría 13, 14, ¿no? Ay. Le está hablando al río con dolor. A mí me pasa con muchas voces rusas que digo que tienen dolor en su voz, pero no hay mayor representante que Diana para cuando canta una canción dramática, la voz del dolor. Hay dolor en su voz. Le está cantando al río y le está diciendo que es su bebé, que el río es el bebé. Y le dice, ¿por qué no sonríes? Piensa que el río es su propio hijo. Oh, eres un bebé, mi bebé. ¿Por qué estás sentado y no sonríes? Oh, compañeros del bosque, y acá vemos que empiezan a aparecer como si fueran animalitos, ¿no? Que son personas que están, obviamente, con su vestuario también. Compañeros de juegos, mis queridos compañeros de juegos. Oh, no tengo nada de qué alegrarme. Oh, no tengo nada por lo que sonreír. Y fíjense a ver la voz del dolor de Diana. Да не улыбнешься. ¡Oh! Acá sonríe. Acá está jugando con los animalitos del bosque. Porque es parte de ese bosque. Ay, amo cuando se ríe. Ay, la amo.
Pero... No, esto lo tengo que volver a oír. ¿Vieron? ¿Escucharon esa decadencia? Ese fue desde un agudo, pasando por todas las notas hasta el grave. Hizo una decadencia total, un glissando, un portamento, pero derechito, como si cayera desde lo más alto de su alegría, porque ella está feliz jugando con sus amiguitos, pero algo no le cierra. Esa es mi interpretación libre, como saben, que yo, bueno, tengo mis historias en mi cabeza de lo que me transmite el artista. A mí me está transmitiendo todo esto en este momento. Ella está sola y no sé por qué está sola y formando parte de este bosque y realmente se siente parte de este bosque, pero no está feliz, está triste, aunque sonría. Y la voz me transmite ese llanto, aunque sonría, y ahora con esta decadencia que hizo, que ahora la vamos a volver a pasar, porque es una cosa de locos, diríamos acá, me lo indica. Es como que bajó de golpe. Flip. Histeria. Yodel. Estas coloraturas, ¿no? Estos pasos de tipo falsetito, ¿no? De pecho a cabeza. Llanto, para mí llanto. ¿Qué dice? Porque no entiendo, sino... no tengo nada de qué alegrarme, no tengo nada por lo que sonreír, que era lo que yo veía justamente. Yo veía que ella sonreía, pero que no estaba alegre. Tenemos un patio lleno de caballos y el cenáculo está lleno de invitados, que son todos los animalitos que estaban alrededor, que habíamos visto. No tengo padre ni madre. Quizá podría entenderse que sea una niña abandonada en el bosque, criada, libre. Quien me bendiga. No tengo padre ni madre, no hay quien me bendiga. Eres mi río, fluyes, pero no tiemblas. Ella lo único que siente que es de ella es el río. ¿Por qué? Porque el río fluye, va para adelante, pero no tiembla, no le contesta. El río no es una persona, el río no es alguien. Los animalitos no son alguien. Cualquier miembro del bosque no son personas. Ella busca personas y no hay. La única persona es ella. Está sola y su dolor lo transporta en su voz, como siempre, porque ella tiene para mostrar dolor en su voz, es la más indicada. Creo que es la artista rusa más indicada para mostrar dolor con la voz. También puede mostrar la alegría, ¿no? Pero cuando quiere, porque ya me lo ha demostrado muchas veces. Pero, claro, ella en el río esperaba una contestación, pero el río puede fluir, pero no contestarle. Veamos cómo concluye su performance. Bueno, todos que la quieren. Ay, las armonías. Los armónicos. Viento.
¿Algún lobo? Да не колыбнешься. Esto es el temblor, ¿no? Porque dice fluyes pero no tiemblas. Tiemblas, debe decir eso, ¿no? Porque yo digo lobo, porque me parece que es un lobo, pero por ahí estoy diciendo otra cosa en esa palabra. Yo lo transporto en mi idioma. No está bien. Pero bueno, usa las palabras que emulan sonidos de la naturaleza. Usa las palabras, aunque estén en ruso, acompañan a sonidos que están en el bosque. Me hizo acordar un poco a Ima Sumac cuando hacía esos sonidos del bosque. Ella en otra medida, ¿no? Diferente, totalmente diferente, pero en otros registros vocales, nada que ver, no me digan, ay, no compares no comparo artistas, nunca. No, son dos cosas distintas. Me hizo acordar por el tema, porque las dos hacían sonidos de bosque, pero Ima era una sopranísima, ella es contralto y con una voz grave, con unos armónicos increíbles, y cada artista tiene una joya para regalarnos diferente. Jamás hay que comparar artistas, por el amor de Dios. Mi libre interpretación es esta, ¿no? Que era una persona que cayó en el bosque, vaya a saber cómo, y se hizo parte del bosque mismo. Y está buscando la bendición de alguien, de un padre, de una madre, alguien que la cuide. Pero lo único que encuentra es el río y está buscando a alguien, va en busca de alguien. Y mientras convive con el bosque, como hablando, tratando de emular a todo lo que tenga al lado, a todos los elementos que pueda copiar para poder comunicarse, porque el ser humano no puede vivir sin comunicación. Y justamente el río es la única salvación que tiene, porque si no se sube al río en una barca, que ahí justo termina que se va en la barca, siempre va a estar estancada en el bosque. Ella se tiene que subir al río y ir a algún lado en busca de alguien. Hermosa interpretación, hermosa voz, una maravilla más de Diana. No me sorprende. Me sorprende sí la edad que tenía, porque ahí tendría 13 años. Yo la última vez la vi más grande. Esta me la había salteado. Igual me encanta mezclar y de pronto verla de chiquita y rememorar. Así que bueno. Acá estaba justo en una pubertad, justo cambio de voz, y sin embargo te hace un yodel así, un cambio de tipo falsete, te hace lo que quiere con la voz. Es maravillosa Diana. Así que bueno, les dejo un saludo enorme. Acuérdense de suscribirse si les gustó el contenido, campanita si quieren que les avise cuando subo más contenido, y los pin si tienen ganas de colaborar con el canal, porque yo estoy desmonetizada. Ustedes ven que no freno, o freno y retrocedo, hago cosas para poder analizar mejor la canción y trabajar con más tranquilidad. Eso bueno, no se puede, si estás monetizado no puedes hacerlo. Así que bueno, si tienen ganas de colaborar, me viene bien. Si no, está todo bien igual. Lo hago porque me gusta, por amor a lo que hago. Les mando un beso muy grande, saludos y hasta la próxima. Chao.